Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a revisar de dónde viene el concepto de derechos humanos y en el marco de qué ciencia nos encontramos para hablar de derechos humanos en relación con la educación para la paz. En primer lugar, vamos a ver este mapa mental sobre ciudadanía. Lo que estamos observando aquí es un mapa mental realizado en GoCronk. Este programa es un programa para realizar mapas mentales, fichas eh, bibliográficas y algunos contenidos virtuales que nos permitirá también desarrollar nuestra propia herramienta para asimismo continuar con nuestro curso virtual de educación para la paz llamado Vamos por la Paz. A continuación vemos un mapa mental que se trata de ciudadanía. Lo que es la ciudadanía es una ciencia que hace parte de las ciencias sociales y que responde a las necesidades del ser humano para relacionarse con los demás sociedades y comunidades que integran lo que es nuestro mundo actual. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía tiene una relación directa con el trabajo en democracia. Entonces vamos a primero abarcar este primer apartado que tiene que ver con el color amarillo que ustedes están observando en el video y tenemos un tema específico que es la ciudadanía directa en una relación directa con la democracia. Esto quiere decir que no podemos tener una ciudadanía si hablamos de unas estructuras sociales de jerarquías de poder en los tiempos antiguos. Recordemos que antes teníamos el feudalismo y la aristocracia en los tiempos de Grecia y teníamos el imperio romano como uno de los ejemplos de formas de estructura sociales que no permitían hablar de democracia y también generar unos espectros pues, de trabajo un poco más profundos respecto a lo que son los derechos humanos. Entonces, la relación que tiene la ciudadanía con la democracia es la posibilidad de liberación colectiva de los problemas morales. ¿Qué pasa con los problemas morales? ¿Por qué los problemas morales tienen que ver con la ciudadanía? Sucede que la moral es una concepción que es una concepción kantiana y tiene que ver con la ética. Pues la moral es una forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo y tenemos unas formas que son a priori, que tienen que ver con nuestra vida diaria y con nuestra formación y nuestro desarrollo, que nos han enseñado. Y en esa medida es difícil que nosotros podamos decir que nuestra moral cambie a lo largo del tiempo, a menos de que consideremos una nueva práctica y hagamos toda una reflexión sobre lo que es la moral para nosotros. La ética es la posibilidad de hacer colectiva esa moral que tenemos y asimismo generar una ley sobre esa moral. Es decir, si nosotros consideramos que el derecho a la vida es el que debe prevalecer sobre cualquier derecho, lo que allí debemos decir es que nuestra moral se ve recogida en los derechos humanos, pues este es un derecho fundamental a la hora de hablar de los derechos humanos para todo universales, para toda la sociedad. En ese sentido tenemos que cualquier persona puede ser moralmente buena y en esa misma medida no importa una consecuencia, no trae una consecuencia ser moralmente bueno, pero sí ser moralmente malo, pues hay unas leyes establecidas que recogen varias formas de pensar la moral que ahora nos llaman también a una necesidad de pensarnos como sociedad. Ahora ya no hay un tirano que se encarga de decirnos a nosotros cómo debemos actuar, sino que debemos ser autónomos a la hora de pensar cómo actuar y en relación con unas leyes que hemos establecido como sociedad. ¿Eso qué significa? Que tenemos una condición de igualdad. Ahora bien, tenemos en ese sentido, pasamos al segundo momento, que es el espacio, el espectro rojo que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos acá? Encontramos que la ciudadanía también tiene que ver con una necesidad de pensarnos unos principios morales. ¿Qué son los principios morales? Son esos que ya mencionábamos, que hacen parte de nuestra sociedad y que pueden convertirse en ética si nosotros lo asumimos de esa manera. Para poder llevar los principios morales a la ética requerimos varias herramientas. En el mapa encontramos
la educación ciudadana, que es un tema que vamos a abordar, pues luego también nos dice, bueno, los maestros son una parte importante y necesitamos que promuevan unas habilidades y nos ayuden a trabajar una vinculación con la psicología. ¿Para qué? Para que reconozcamos qué cosas tenemos y estamos pensando mal como desde nuestra moral, para así construir una ética que sea un poco más cohesionada y nos permita que todos estemos construyendo una misma ética. Ahora bien, ¿qué tenemos en la educación ciudadana? Necesitamos trabajar las emociones. Eso es uno de los apartados importantes. Para poder trabajar las emociones tenemos que reconocer que tienen dos líneas, ¿no? Una es la ambiental, el ejercicio ambiental, que eso ya lo trabajábamos cuando hablábamos de la paz Gaia, que tiene que ver con la relación con el ambiente. Ahora bien, debemos reconocer que el ejercicio de la formación en emociones, en perspectiva de la ciudadanía, de la necesidad de educarnos de forma ciudadana, nos requiere también reconocer que el aprendizaje hace parte de la vida, pero también que debemos aprender para la vida. Y eso quiere decir también que todo lo que aprendamos haga parte de nuestra vida diaria y nos permita también avanzar a la hora de pensarnos como seres humanos en relación con los demás. Ahora debemos pasar también a la educación ciudadana. Dentro de la educación ciudadana tenemos unos dilemas morales, ¿sí? Que son la forma en la que nosotros nosotros tenemos en la vida diaria un montón de dilemas morales. Cada día vemos personas muriéndose de hambre, tenemos cerca también personas que están sufriendo por alguna condición específica, por discriminación, porque tienen algún problema familiar. Y todos estos problemas nos llevan a pensar cómo vamos a hacer para pensar estas discusiones. ¿Cómo hacemos para que la persona no continúe en la pobreza? ¿Cuáles son las opciones que da el Estado? ¿Por qué debemos pensar en ello? ¿Por qué debemos ser solidarios y empáticos con la otra persona? ¿Nos debe generar algún tipo de esperanza poder pensar en cómo solucionar los problemas de los demás y no solo los nuestros? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Ahora bien, ¿qué necesitamos? En el mapa podemos ver que tenemos un color rojo que nos resalta algunos caracteres y otro que es azul. Entonces, con respecto al azul que tenemos, el azul nos dice necesitamos capacidades y competencias. Esas dos cosas son necesarias para pensarnos de aquí en adelante los derechos humanos. Para pensar los derechos humanos necesitamos tener una capacidad de atención, empatía y argumentación. ¿Esto para qué? La atención es necesaria para ser conscientes del contexto que nos rodea. La empatía para que esa conciencia nos sirva para acoger a las demás personas y ser conscientes de que la realidad del otro también es mi realidad y debo ayudar a cambiar la realidad en caso de que no esté de acuerdo con ella y en caso de que sí esté de acuerdo con ella, incentivar que esa realidad se mantenga. Y así también la argumentación. Debo tener la capacidad de argumentar para así también ver qué está mal y qué está bien y poder dirimir para así también tener una formación ética profunda y no solamente en un espectro, digamos, emocional. ¿Qué tenemos ahora? Por el otro lado tenemos las competencias. Deberíamos poder desarrollar competencias cada vez que nos enfrentamos a un dilema moral. Cuando hablamos de las competencias, tenemos que aclarar que tiene que ver con las problemáticas de la vida diaria. La idea es que podamos evidenciar en esas problemáticas de la vida diaria cómo vamos a hacer. Necesitamos una competencia que tiene que ver con la dinámica y la posibilidad de que reconozcamos que la sociedad es variable y que podemos estar en un espacio, pues digamos, difícil de decisión a la hora de mantenernos en la vida diaria, ¿sí? A la hora de ir andando y desarrollando habilidades. Una segunda competencia, la claridad frente a lo cognitivo. Debemos tener competencias cognitivas, ciudadanas y morales. Las competencias cognitivas tienen que ver con la forma en que pensamos y la posibilidad de seguir pensando cosas y desarrollar nuestro pensamiento en relación con las demás personas y los contextos. La competencia ciudadana es la posibilidad que tenemos, de relacionarnos con el mundo, la posibilidad que tenemos de ser conscientes de que el otro está allí y que hacemos parte de un mismo espacio. Y asimismo, las competencias morales que nos van a permitir ahora, además de ser conscientes de sí mismos y del espacio en el que nos rodea y por las personas que nos rodean, ser capaces de participar de la vida del otro para bien. ¿En qué sentido? Para bien, ¿qué significa? Significa que
reconozco en el otro un sujeto de derechos. Y ahora, con esto termino. Los sujetos de derechos son sujetos que hacen parte de nuestra sociedad. Para finalizar, debemos reconocer que nuestra sociedad requiere unas reglas, necesita una mediación, porque tenemos emociones muy fuertes, emociones que nos generan también muchas contradicciones y que esto va a implicar que necesitemos tener unas reglas para unos mínimos de respeto. Todos somos sujetos de derechos y podemos construir esas reglas que nos van a mediar a nosotros mismos. Asimismo, debemos ser muy conscientes de que podemos hablar de los dilemas morales en la escuela. Debemos hablar de los dilemas morales en la escuela para hablar de la reconciliación, para enfrentarnos a las ideas que se nos dificulta tomar decisiones y asimismo aprender a tomar postura. Esto como introducción a lo que significan los derechos humanos con relación a la ciudadanía como la ciencia en la que se trabaja la ética y los derechos humanos. Este tema termina aquí y espero que podamos avanzar con el siguiente tema que tiene que ver con los derechos humanos, qué son los derechos humanos, cuál es la perspectiva de derechos humanos y cómo somos unos sujetos de derecho.